Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el primer programa de diálogos constituyentes que estamos poniendo al aire, al servicio, ¿cierto?, de la ciudadanía para que se informe de debates que van a estar seguramente presentes en la Convención Constitucional. En particular, obviamente, yo tengo, como se dice, velas en este entierro, porque me postulo justamente a ser uno de los 155 hombres y mujeres que van a redactar la nueva Constitución, pero en el caso de que eso no llegue a puerto, estos videos siguen siendo fundamentales para quienes lo hagan, ya sea yo u otros. El tema que vamos a tratar hoy día, especialmente, me imagino que sobre todo a las nuevas generaciones, a las personas que han crecido en un mundo digital. Yo, así como nativo digital, sería muy fresco, no lo soy, pero algo Daur dice, no, tú no. Pero entiendo que ese es el mundo que hoy día se está fraguando, que ya para muchos es una realidad. Y la gran pregunta es, puede nuestra institucionalidad constitucional, ¿cierto?, con toda la abstracción, la generalidad que usualmente uno le adscribe a la Constitución, hacerse cargo de ese tema y cómo, ¿cierto? De una variada gama de temas, porque no es solamente una cosa, uno siempre piensa en como el derecho a Internet, pero vamos a conversar hoy día con Daniel Saror. Dani, ¿te puedo decir Dani o Daniel, te parece bien? Ya. Vamos a Dani. conversar con Dani Saror, que sacaste el doctorado el año pasado, ya eres doctora en Derecho. Sí, Y sí, tienes además un magíster en Derecho derecho Económico, económico. Sí, Derecho sí, Económico, y además haces clases académicas en el Diplomado de Datos sí. de la Sí, Chile, hace, ¿no? hace, hace un buen rato ya que estoy metida en la comunidad jurídica que se dedica a Derecho y Tecnología en el país Es, y he tenido el privilegio, digamos, de poder impartir clases a nivel de posgrado en la Universidad Católica, en el Diplomado de Protección de Datos Personales y es. también en la Universidad de Chile sobre el mismo tema. Bueno, yo te busqué, Y Dani, porque yo, Leo, te sigo en Twitter y me parece que obviamente uno que creció como en la generación de los Leo Prieto y como los emprendedores digitales siempre los tiene a ellos como los que han sido un poco punta de lanza de esta discusión en Chile, pero yo quería hablar con alguien que tuviera dedos para el piano además en la discusión jurídica, constitucional, por así decirlo, de la regulación de este tema, pensando en el desafío que se nos viene. Y hoy día además nos acompaña un viejo conocido mío, compañero de mil batallas, y que además también, yo no sé si es un nativo digital, porque tiene mi edad, así que más joven no se ve, pero sí tiene, puedo dar fe, mucha mayor expertise y conocimiento de estos temas que yo, así que también te agradezco mucho, Daur Mimisa, por estar con nosotros aquí hoy día. Gracias por la invitación. Yo estaba pasando por aquí ayudando a Cristóbal a montar el StreamYard y me pidieron que me quedara, así que acá estamos viendo de qué vamos a hablar. Sí, Bacán. es que yo no quería ser el loco con la Dani nomás, que decir, bueno, quizás no. Oye, Dani, te invito a que partamos. Yo creo, obviamente hay mucha gente que nos está viendo y que no tiene un conocimiento acabado de esa gama de temas, ¿cierto? No hay al tiro que pegarle a todo el fierrazo y ponerle todos los temas, ¿cierto? Pero ¿te parece que partamos con algunas cuestiones centrales a tu juicio? ¿Cuál es el nudo fundamental que tenemos? Y no voy a hablar de Chile, porque probablemente esto es bastante global, ¿cierto? Pero si lo quieres traer a Chile también, ¿cuál es el nudo fundamental que crees tú podría ser materia de discusión en la Convención Constituyente en el ámbito, ya sea de lo que podríamos llamar, bueno, llamémosle Constitución Digital, que de hecho es un proyecto, un podcast que he visto que tú también promueves, así que llamémoslo así como una especie de concepto. ¿Cuál sería el tema en el área de Constitución Digital donde tú crees que están los nudos más interesantes, que pueden ser más controversiales, donde puede haber más debate? bueno, primero que todo quiero agradecer esta invitación, me siento súper honrada y privilegiada de poder compartir estas ideas con el mayor número de personas posible. Eh, Antes
quizás de responder esta pregunta, quisiera hacer una brevísima introducción a propósito de algo que dijo Davor antes de que empezáramos. Vale. Este proceso constituyente tiene un montón de características que lo hacen particularmente interesante para el mundo entero, como bien apuntaba Davor. Bueno, no solo porque es el último, sino también porque se trata de un proceso constituyente que va a permitir, ¿cierto?, calibrar todo el poder constructivo en términos políticos que puede tener Internet, ¿ya? En particular, o sea, a mí se me ocurren al menos 3 aspectos. El primero, que tiene que ver con participación ciudadana, con la discusión de ciertos contenidos constitucionales y también nuevos derechos digitales, ¿ya? Y como les decía, este proceso llama la atención, primero que todo, porque se produce sin un quiebre institucional, que es, por definición, ¿cierto?, lo que siempre genera los cambios constitucionales. Va a ser un procedimiento paritario, va a tener escaños reservados y, bueno, como les decía, en términos tecnológicos es el que va a poder utilizar quizás de manera más intensiva todo el poder de Internet, ¿ya? Dicho eso, ojalá que no nos farriemos esta oportunidad de hacerlo fantástico, ¿cachai? Con respecto a los nuevos... Suscribo ese espíritu. Bueno, con respecto a los nuevos fundamentales, yo creo que una de las primeras cuestiones que el reglamento constitucional va a tener que enfrentar, y para lo cual justamente los medios tecnológicos le pueden dar un muy buen como canal de trámite, va a ser el tema de participación ciudadana en el proceso constituyente. Yo pienso que ahí se va a jugar buena parte también de la legitimidad del proceso. Correcto. No solo con esta idea, ¿cierto?, que ha dado muchas vueltas acerca de qué tan públicas o qué tan privadas van a ser las discusiones, sino que cómo la ciudadanía va a tener la oportunidad de interactuar con la convención, ¿ya? Esta cuestión es bien interesante porque hay 2 ejemplos constitucionales previos que tienen ejemplos bien interesantes de participación ciudadana y uso de tecnología. El primero es el caso de Islandia, que yo me imagino que ya lo han escuchado harto. Es como la wiki-constitución, ¿o no? ¿Perdón? Eso es como la wiki-constitución que le llaman. Como un claro, exactamente. Sí. Exactamente. Ellos iban subiendo borradores cada cierto tiempo, ¿cierto? Y la ciudadanía podía irlos comparando. Además, iban recibiendo mucho feedback de parte de la ciudadanía. Se hacían unas especies como de hackatones, donde, hecho un borrador constitucional, un grupo afuera de la convención lo que hacía era ponerlo a prueba, ponía una serie de situaciones hipotéticas y probaban cómo la norma constitucional en progreso permitía resolver o dejaba aspectos en blanco. Fue un proceso súper interesante. Y otro proceso interesante de participación ciudadana, donde me dio mucha tecnología, fue en el de la redacción de la Constitución de Ciudad de México el año 2016. ¿Ya? Ese proceso fue bien interesante porque disponibilizó una plataforma que era como un gran Google Doc, donde se iban subiendo, ¿cierto?, propuestas de la ciudadanía. También en esa oportunidad la Convención Constitucional de Ciudad de México hizo un convenio con la plataforma change.org y se fueron subiendo ideas, ¿cierto? Y en la que sube las peticiones, ¿cierto? Exactamente. Sí. Y en la medida que las peticiones tuvieran mucha adhesión, la convención se comprometía a discutirlas como tales en el proceso constituyente. ¿Qué era lo interesante de eso? Que la plataforma solo recibía propuestas que no estuvieran reñidas con los derechos humanos. Y esa cuestión es bien interesante porque hoy día hemos visto en la prensa, ¿cierto?, hartos candidatos que hacen estos ofertones constitucionales que están también en el límite de las conquistas, digamos, que el mundo entero ha conseguido, ¿cierto?, a través de la... Sí, claro, te fijas, ¿no? Entonces, son ejemplos súper interesantes. Yo creo que ese es el primer nudo. Ese va a ser el primer... O sea, hay que hablar de la potencialidad de la herramienta para contribuir a la dimensión participativa del proceso. Sí, y accountability, transparencia, o sea, participación, transparencia y accountability. Al final es una cadena con 3 eslabones que van dándole justificación y legitimidad al proceso. Ese va a ser, yo creo, el primer nudo. Okay. El segundo nudo, yo pienso... Y sobre eso, disculpa un segundo, aquí esto puede ser bastante importante para personas como Cristóbal, que ojalá van a estar en la convención, y donde todas las partes que sean oficialmente reconocidas por la Convención Constitucional, que tengan que ver con la participación ciudadana, o sea, cualquier participación ciudadana que sea oficialmente reconocida, tiene que ser
tiene que ser decidido así, como que se dé el espacio dentro de la convención, ¿no es cierto? En el reglamento tiene que haber componentes de participación ciudadana. Entonces, en la discusión en la discusión de reglamento debieran estar estos temas involucrados, cosa al menos tener conciencia de cuáles son las herramientas disponibles a través de las cuales puede existir y manifestarse esta participación a nivel digital, sobre todo en un Chile, ojalá más o menos post pandemia, donde todavía no vamos a estar total y completamente normales y donde no todo se va a poder hacer presencialmente. Ahí las herramientas digitales van a tener una mucho mayor importancia. Ya, y ahora que tú lo mencionas también, una cuestión que estas dos convenciones que yo les cuento tuvieron especialmente presente fueron a las personas no conectadas, porque justamente el mecanismo de participación tiene que ponerse también en el lugar de esas personas. ¿Y qué fue lo que se hizo en esos casos? Se llegó a esa ciudadanía a través de invitaciones nominativas, ¿cierto? Para invitarlos a sesiones, a través de comunicaciones telefónicas, y en algunos casos, ¿cierto?, a sesiones en ciertos lugares. Mira, en Ciudad de México, se instalaron unas especies de kioscos con internet, donde a las personas se le hacían, con una especie como de monitores, se les hacía también responder algunas encuestas de opinión. Y eso permitía que personas que naturalmente no están como con el teléfono en la mano, tuvieran un espacio de deliberación que pudiera ser recogido de alguna manera, quizás no como Juanita Pérez, pero sino como ese colectivo que no estaba conectado y que el kiosco permitió recoger esa información. Bueno, nos ha pasado ahora, Dani, te cuento, cuando estamos haciendo los puerta a puerta, o los semáforos, o callejeando, conversando con los vecinos y vecinas, nosotros estamos repartiendo un marcalibro, y en el marcalibros no hay mucha más información aparte de un código QR, y el código QR es el que te lleva a la página y ahí ves la visión, los ejes fundamentales, la actitud que queremos llevar a la convención, etc. Y hemos notado una diferencia cuando le explicamos en código QR, dependiendo más o menos de la edad de la persona con la cual estamos conversando, del sector socioeconómico más o menos donde estamos, hay una diferencia. A pesar de que en general jóvenes, independientes del sector socioeconómico, todos tienen smartphone y todos cachan al tiro para dónde va la micro, básicamente, pero claro, ahí va a haber un problema de acceso del cual va a haber que hacerse cargo. Ya, me quedó claro lo de participación, y bueno, lo que dice Davor, que probablemente se tenga que estar cubierto incluso en el reglamento. Segundo nudo. Yo creo que el segundo nudo va a estar directamente en los contenidos constitucionales. Y aquí yo creo que la conversación se pone un poco más delicada, porque yo no sé si tú, Davor, no sé si eres abogado, no sé cuál es tu profesión, pero Cristóbal... Ingeniero civil. Davor es un ingeniero con múltiples habilidades, una caja de herramientas. Bueno, Cristóbal... Yo soy un abogado que sé muy poco derecho. ¿No? Bueno, yo no sé si alguna vez a Cristóbal le tocó revisar las actas de la Comisión de Estudios de la nueva Constitución. De la del 80, no, de la del 80. Sí, claro, sí. Hizo un trabajo sobre la Guzmán. Claro, si uno revisa las actas de esa comisión de estudios, uno lo que ve es un grupo de constituyentes, ¿cierto?, que van como caminando hacia la Constitución del 80, pero mirando para atrás, ¿ya? Entonces, ese es su margen, o ese es como el modus operandi. Y yo creo que una cuestión que nuestros constituyentes no deberían hacer en este proceso es escribir la Constitución mirando para atrás, ¿ya? En ese sentido, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo he escuchado a muchos constituyentes decir que van a defender en la Constitución tal cosa que hay hoy día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿ya? Y a mí me parece razonable que se defienda el derecho a la educación porque por lo demás está reconocido en la Declaración Universal y se fijan, es como decía Cristóbal al principio, de los mínimos civilizatorios. Pero que esa defensa de los derechos no obstaculice, en el fondo, el desarrollo libre de la reflexión. Hoy día el derecho a la educación está flanqueado por una serie de variables culturales que tienen que ser consideradas y de alguna manera van a definir los contornos de qué vamos a entender por el derecho a la educación. Cuando Cristóbal decía que entrega un código QR y que alguna gente lo entiende y otra gente no entiende lo que tiene que hacer, estamos frente a una manifestación. A ver, antes nosotros teníamos un problema que era alfabetizar, ¿cierto? Y entendíamos por alfabetizar que las personas aprendieran a leer y a escribir, ¿ya? Hoy día se vuelve a presentar el desafío de la alfabetización, pero de la alfabetización digital, ¿ya? Correcto. De manera que el derecho a la educación hoy día comprende una serie de otras variables que el derecho, por decirlo de alguna manera, a la educación clásica no tiene, ¿ya?
Hoy día, la mediación de la tecnología en todos los aspectos de la vida hace que se generalicen cuestiones que son muy diversas, ¿ya? Y que esta diversidad se pierda en esta generalización. De manera que la educación tiene que ser concebida o reentendida, por ejemplo, de manera que entregue herramientas que le permitan a la ciudadanía, que le aseguren a la ciudadanía no solamente ir al colegio de primero a cuarto medio, sino que le entregue otras herramientas que le permitan sobrevivir en condiciones de dignidad en el ecosistema en el que vamos a vivir 10 años más, ¿ya? Y esta cuestión que pudiera parecer ciencia ficción, no lo es. Hace 20 años atrás nosotros veíamos que solamente habían grandes computadores en las empresas. Hace 10 años atrás no todas las casas tenían internet. Hoy día todos tenemos computadores en la casa, todos tenemos internet en la casa, y no solo en la casa, sino que andamos todos caminando con un teléfono, ¿ya? Entonces, hoy día están pasando, además, en la vida de las personas, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, una serie de fenómenos que la gente es necesario que comprenda, porque si no lo comprende, empieza a pensar que esto es magia, ¿ya? Ahora déjame entender para dónde vamos. Entonces, lo que tú dices es que en la formulación, sobre todo aquí estoy pensando en derechos u otras pero podrían ser derechos o formas de participación, no en la convención misma, pero para adelante. Tú dices que no debiésemos pensar solamente dentro de los límites que nos permite el presente y lo que conocemos, sino que deberíamos como de alguna manera abrir la cancha a eventuales maneras en las cuales este nuevo ecosistema digital impacta. Por ejemplo, Cristóbal, la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho que surge luego de la creación de la imprenta, claro, y luego de la alfabetización producto del reconocimiento de la educación obligatoria, ¿ya? Entonces nosotros no se podría concebir de la misma manera como se concebía en el siglo XIX. Exactamente. Entonces hoy día, cuando nosotros vemos que pasan cosas en el espacio digital, que están en colisión, ¿cierto?, con esta libertad de expresión, es porque justamente nosotros tenemos una idea de libertad de expresión que es del siglo XVIII, o decimonónica tal vez, ¿te fijas? Bueno, hoy día la libertad de expresión alcanza márgenes de amplificación que la libertad de expresión clásica no tenía, sí, claro, considerado. O te pongo otro ejemplo. Nosotros usualmente en el constitucionalismo liberal hablamos mucho del debido proceso, ¿cierto? O del principio de inocencia. Y estamos pensando básicamente en que un juez no te declara culpable, pero hoy día alguien te puede matar en redes sociales igual, nunca pasó por un juez, y tienes, por así decirlo, una muerte social, no una muerte ni penal ni civil, pero una muerte social que, desde el punto de vista personal, puede ser aún más destructiva, y ahí no hubo debido proceso, no hubo, o sea, como que incluso a veces uno dice, las herramientas clásicas con las cuales se construyeron los estados, pueden hoy día ser completamente insuficientes frente a todo este nuevo mundo que no se somete a esas reglas, que tiene dinámicas propias y que pueden ser mucho más influyentes en tu vida que las herramientas institucionales tradicionales, ¿o no? Bueno, exactamente. Donde el poder real está mucho más distribuido. Mira, o sea, ya no hay poderes centrales, claro. Exactamente, mira, y esa es una cuestión, saliendo un poco, ¿cierto?, como de la estructura del catálogo de derechos. Nosotros, en el constitucionalismo clásico, nosotros estudiamos estos poderes del Estado. Son los poderes que por definición, claro, están en el Estado. Pero en la sociedad contemporánea, los poderes ya no solo están en el Estado, ¿ya? Hoy día las grandes corporaciones tecnológicas no solamente tienen más plata que muchos países, sino que tienen un poder efectivo en muchas dimensiones de la vida de muchas personas en muchos países, ¿ya? Entonces, la misma idea de poder, de restricción del poder, o de, como decía Montesquieu, ¿cierto?, el poder tiene que controlar al poder. Quizás, claro, la nueva Constitución tiene que despojarse de esta idea de que solamente existen poderes en el Estado, y que es necesario que ese poder remanente que le va quedando sea usado también para influir en los poderes que se encuentran fuera, ¿ya? Esa cuestión es súper interesante. Mira, a propósito también del ejemplo que daba Cristóbal, hoy día yo te diría que de los poderes como clásicos, yo te diría que el Poder Judicial es el que tiene quizás más contacto con esta capilaridad de problemas que están ocurriendo en la vida real, porque a ellos les llegan a tocar la puerta, ¿te fijas?
Entonces, la jurisprudencia en este punto, a propósito de la libertad de expresión, generalmente termina fallando a favor de la persona cuya honra ha sido, ¿cierto?, menoscabada y ordena que tales o cuales publicaciones sean removidas de los sitios Claro. o que se ordene que se borren, en fin. Pero salvo ese pequeño acto, no hay cómo, digamos, resarcir el impacto que ese tipo de actividades ha tenido ha tenido para la vida de esa Muy persona, ¿te fijas? ¿Cómo le llaman Y el derecho al olvido? Creo que hay toda una claro, jurisprudencia que está apareciendo de que eso, saque- eso, es, eso es el derecho al olvido. Y eso es interesante porque, volviendo un poco a esta idea de libertad de expresión, donde, no sé, pues los autores hablaban de este derecho a la palabra, aquí, y a propósito también lo que pasó con Trump, ¿cierto? En el Capitolio el 6 de julio, cuando de la palabra se pasa a la acción, se salta la reja, digamos, de la libertad de expresión y hay otra cosa, hay una cosa distinta. Entonces, cuando uno hoy día está haciendo este tipo de publicaciones, por ejemplo, injuriosas en plataformas de red social, el ejemplo que ponía Stuart Mill en un libro hace, no sé, 100 años atrás, era justamente ese. Mire, una cosa es la libertad de expresión que se ejerce a través de la palabra, pero otra cosa es cuando usted despliega una acción que provoca un daño. Claro. Y en este caso, ese ejemplo que es de hace 100 años atrás, como que si uno lo aplica hoy, bien te sirve para distinguir que aquí Sí. te pasaste de tu libertad de expresión. Ese es Bien, un bien ejemplo que hay que cambiar. Ya interesante que hoy día, por ejemplo, si yo recibo insultos o injurias o acoso de una cuenta Templario 774 y una bandera chilena que obviamente que uno dice es un bot o una cuenta falsa, y yo lo acuso a Twitter. Yo no lo acuso al Estado, yo lo acuso a Twitter por violar las reglas de Twitter. Y Twitter hace una investigación y me responde 3 días después, me dice, hemos recibido tu denuncia, efectivamente incumplió las reglas, suspendimos esta cuenta. O sea, el que ejerce, por así decirlo, jurisprudencia en este espacio social es la misma empresa. Bueno, ese es un tema fascinante, Cristóbal, que tú tocaste. Hay una gringa que no me acuerdo cómo se llama su nombre, que escribió un libro que se llama Reglas para un mundo plano. Nosotros vivimos en sociedades donde los únicos que hacen las leyes, ¿quiénes son? Los legisladores. ¿Y quiénes son los que las aplican? Los jueces. Ese es el mundo plano. Pero esta gringa, la reflexión que hace es muy entretenida, porque dice, mira, ¿sabéis que hoy día en la práctica la infraestructura tecnológica nos pasó por encima? Y hay un montón de temas que son de fácil despacho y que hoy día tienen una regulación y una ejecución privada, es decir, y ponen los ejemplos típicos de AliExpress, de eBay, donde la misma infraestructura tecnológica ofrece reglas para resolver el conflicto y al mismo tiempo adjudica y resuelve. En el caso de eBay es súper entretenido porque ellos tienen un jurado de clientes. El jurado le someten, eligen al azar un par de clientes que tienen buenos incentivos para tomarse en serio esto, y son ellos quienes dicen, sí, sabéis que este consumidor en realidad merece que le devuelvan la plata. Y en general el consumidor está bien conforme con que le devuelvan la plata. En casos más graves a lo mejor se puede acordar un resarcimiento de otras características, ¿se fijan? Pero, y en general son temas de fácil despacho que en realidad es como la nuestra, solo atochan y son problemas de arrastre de la justicia, pero en otros lugares estas cuestiones avanzan. Ni que decir China. China tiene, sobre todo en materia comercial, diría yo, tiene mecanismos también donde en juicios en 40 días ya tienen resuelto fuera de los tribunales toda esta clase de asuntos. ¿Se fijan? ¿Quién? ¿Las propias compañías? ¿Las propias compañías? Las propias compañías generan estos mecanismos, esta infraestructura, para ir resolviendo esta clase de problemas. ¿Se fijan? Entonces, en estas reglas para el mundo plano, esta autora nos dice, mira, imaginémonos la posibilidad que hayan regulaciones que no necesariamente vengan del Estado y que tú las aceptes, porque son justas en el fondo. Y que las aceptas además porque sabes que es probable que si tienes problemas, las resuelvas de manera mucho más eficaz y rápida que si las sometieras al conocimiento de un tribunal. Bueno, y eso además se conecta, ¿cierto?, con que también existen buenos ejemplos en el mundo. Estonia es un caso típico, donde también los jueces están delegando parte de sus tareas, ¿cierto?, a mecanismos automatizados,
¿ya? O sea, hay cuestiones en que la analítica humana es atroz, porque nos vamos a demorar meses, por ejemplo, en revisar una base de datos jurisprudencial, pero a lo mejor una inteligencia artificial, o sea, no a lo mejor, una inteligencia artificial en un par de minutos ya nos cuenta cuántos fallos hay en determinado sentido, y eso obviamente impacta en la calidad de la justicia que se imparte a las personas. Sí, estaba pensando que también en el mundo del siglo XX la información era unidireccional, un receptor, o sea, perdón, un emisor y todos nosotros éramos receptores, ¿cierto? Lo importante aparecer en lo que decía el diario era básicamente, o la radio también, vecinal, ¿cierto? Pero eran súper pocos emisores y muchos receptores. Hoy día todos son emisores y receptores al mismo tiempo, gracias a las redes sociales. Y por lo tanto, cada uno puede decir la barbaridad que se le pase por la cabeza. Entre ellos, noticias falsas, fake. Ahora estoy pensando no tanto ya en la injuria, porque la injuria o la calumnia, ¿cierto? La difamación, los tipos clásicos del derecho penal en materia de libertad de expresión, de alguna manera uno trata de ver de qué manera caben en el canon tradicional, ¿cierto? Si una persona me amenaza de muerte a mí, o me dice, o me ofende, o me acosa selectivamente en Twitter, uno podría decir, la Corte va a entender esto porque es el mismo lenguaje de siempre, solo que en una plataforma distinta. Pero el tema de las fake news es distinto, porque es entregar una información equivocada o una información falsa, ¿cierto? Muchas veces deliberadamente falsa, claro. Con intencionalidad. Pero es que esa es la pregunta que me hago yo. ¿Es con intencionalidad o es que sencillamente yo veo el mundo de esa manera? ¿Qué pasa si yo soy antivacuna? O no creo en las mascarillas, ¿cierto? Para poner un caso bien contingente. O sencillamente comparto un video donde pareciera que fueron los carabineros los que quemaron algo y no la primera línea, o viceversa. Porque sencillamente lo comparto porque calza con mis preconcepciones. Si yo soy ACAP, voy a poner los carabineros quemándolos, si yo soy de lo otro, voy a poner el otro. ¿Cierto? Uno siempre pone las cosas que básicamente satisfacen tus preconcepciones. Y mi pregunta es el fake news, por ejemplo. Decirle a la gente que no puede hacerlo o penarlos de alguna manera por tener ideas equivocadas, o estoy pensando incluso también en el negacionismo científico. ¿Tiene la gente derecho a promover ideas falsas? Mira, esto es, yo creo que aquí hay un poco de todo, está como cierto mezclado este como límite de la libertad de expresión, pero pienso que tu ejemplo se encuadra bien en lo que mencionaba yo hace algún momento acerca del el analfabetismo que viene. Yo que soy una persona que está como, por decirlo de alguna manera, entrenada en estos temas, de repente caigo. Sí, de repente caigo. O sea, yo soy de las personas que va a la fuente, que lee quién escribió, claro, que si hay algo que me llama mucho ve la fecha. Ve la fecha, que no solamente consulto un medio de los serios, sino que voy hasta que reviso otros, no retuiteo cuestiones de agencias así desconocidas que tienen pocos seguidores o cosas por el estilo. Entonces, esto es parte del entrenamiento que las personas van a tener que recibir. No. Antes la amenaza era no tener información. Hoy día la amenaza es que hay mucha información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas, me ha pasado sobre todo sin ir más lejos, parientes míos, que de repente te dicen, oye, pero si yo estuve investigando en internet, yo estuve 3 horas leyendo, pero ¿qué estuvo leyendo 3 horas? ¿Te fijas? Entonces, eso es por una parte, como ese nuevo entrenamiento que tienen que recibir las personas. Y el segundo, que tiene que ver en el fondo con, a ver, cuando nace este derecho a la libertad de expresión, básicamente nace sustentado sobre la idea de un uso público de la razón, ¿ya? Entonces, yo pienso que la libertad de expresión, como libertad, digamos, siempre se va a poder sustentar en la medida de que existan razones que le ofrezcan una justificación a alguien para adherir a esa idea, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos hoy en día circulando una serie de argumentos que no tienen ningún raciocinio, digamos, o sea, tal cosa no se sigue de esta otra, ¿ya? Y ese tipo de cuestiones, por supuesto que yo creo que tienen el mérito para ser juzgadas
sancionada. No sabría decirte qué sanción, pero en la medida que sea razonable para alguien levantar una idea que juegue dentro de los márgenes de los derechos fundamentales, pienso que termina siendo lícita, ¿no? Con todo lo que eso significa. Sí, yo aquí tengo sentimientos encontrados, no sé cómo lo ves tú, Davor, pero a veces me pasa que el libertario que llevo dentro de mí me dice, no, todo es cancha. La gente tiene idea a pensar tonteras y a creer tonteras y está bien que lo crean. Hay que medir objetivamente el daño y solamente si se produce ahí tenemos margen para hacer algo, ¿cierto? Pero a veces que también a veces me pongo un poquito más regulador, más controlador y digo, no, hay ¿cómo se llama? Información que no debiese circular. Ahora, esto pasa tanto offline como online. Me acuerdo que La Tercera sacó hace unos años atrás, poquitos años, 2, 3 años atrás, no sé si ustedes se acordarán, un reportaje sobre los tierraplanistas. Fue muy gracioso además porque lo sacó en la sección Tendencias, no en la sección Ciencia. Yo lo encontré genial, encontré como la ironía ahí era... Y mucha gente en Twitter se enojó porque sintió que el medio le estaba dando tribuna a estos locos, por así decirlo, que contra lo que dice Stuart Mill, que dice, cierto, que entre el ensayo y el error finalmente igual vamos a ver la luz. Claro. La verdad, en contraste con el error, va a lucir más, por lo tanto hay que dejar jugar al error, una cosa así. Aquí mucha gente dice, no, eso no es cierto. Si tú le dejas al error perseverar y le das tribuna, más gente va a caer en el error. Eso es lo que mucha gente decía en redes. Y fue una discusión interesante respecto de hasta qué punto, y yo que soy defensor de la ciencia y de las políticas públicas con evidencia, me vi en una posición defendiendo al medio, diciendo, bueno, hijo, están haciendo un reportaje sobre lo que creen estos tipos. No están diciendo en ninguna parte, hazte terraplanista. Claro. Sí, mira, esa cuestión es interesante también porque en algunas oportunidades se ha reproducido esta como situación binaria, ¿no? De los vacunas y los antivacunas. En general, la ciencia lo que dice es, mire, usted puede, como lo que hizo el medio de comunicación, usted puede tratar de explicar por qué estas personas asumen esta posición, pero no las ponga en un debate como si se tratara de situaciones equivalentes. ¿Ya? Entonces, esas son herramientas que los periodistas, que son los profesionales de la libertad de expresión, tienen que poner en práctica. Y claro, muchas veces se produce este cuestionamiento porque el periodismo en Chile tiende, ¿cierto?, a equiparar ciertas posturas que no tienen el mismo valor. ¿Ya? Yo he estado dentro de esa barra furiosa que se enoja a veces cuando la prensa hace esas cosas. Pero, como te digo, o sea, ellos son los profesionales de la libertad de expresión y de información que deberían tener como especial cuidado en la manera como se presenta la información, sobre todo por el potencial daño. No sé qué daño hacen los terraplanistas, pero sí tengo claro qué daño hacen los antivacunas, ¿te fijas? Sí, hay bastante responsabilidad de los medios y a mí me ha tocado ir un par de veces como ser parte de campañas que van al Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, para instaurar denuncias por ciertas cosas que se hacen, a ver, no porque hay ciertos contenidos que se digan en los medios, sino porque no son contextualizados de buena manera. O sea, si el medio de comunicación es simplemente un canal para tomar cualquier cosa que haya como en el fango y ponerlo a disposición de muchas más personas sin ninguna contextualización, entonces ahí efectivamente tenemos un problema, ¿no es cierto? Hay un medio que no está cumpliendo su responsabilidad y ahí efectivamente debieran haber maneras en las que hiciéramos a los medios más responsables de lo que ellos mismos transmiten y hacerlos corresponsables de los efectos de las cosas que ellos están transmitiendo. Entonces, un contenido sin contextualización correcta, claro, es efectivamente un contenido irresponsable si es que necesita contexto, o sea, si es que es un contenido potencialmente dañino y el medio tiene que ser capaz de identificar cuando algo puede ser o no dañino. Pero sobre la transmisión misma desde la ciudadanía, yo también creo que hay límites. O sea, creo que una persona que efectivamente cree que las vacunas son malas porque él se vacunó una vez y se enfermó después y que tiene una anécdota que lo hizo sentir que esto es verdad, eso es súper sensato y yo creo que opinar algo así causaría muchos más problemas que otra cosa. Pero hay muchos otros contenidos que tienen
una intencionalidad de hacer daño, o sea, una intencionalidad de hacer daño a través de la viralización. Por ejemplo, hace recién un par de días salió el caso de un medio, que ni siquiera era chileno, sino que era como un medio digital, no sé si venezolano, colombiano, o estas cosas medias transnacionales, continentales, que había publicado hace algunos meses que personajes políticos chilenos, como los candidatos presidenciales Heraldo Muñoz y Mario Desbordes, tenían cuentas en no sé cuántos paraísos fiscales y tenían un montón de datos y fotocopias y fotos de documentos y cosas. Era todo falso, todo completamente inventado. Y mucha gente ha picado, yo no lo vi. Y muchos picaron. El mismo Patronavia, por ejemplo, él se puso a retuitear como loco. Hubo harta gente que retuiteó estas noticias y cosas como asumiendo que son verdad, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, el que retuitea es una persona irresponsable, pero el que construye esa información, que claramente lo hace. A ver, quien hizo eso no es porque sentía que estas boletas existían y que existían estas cuentas. Era una intencionalidad política. Eso fue un ataque que utiliza los prejuicios de las personas como herramientas para que el arma que ellos están desplegando sea mucho más potente y mucho más destructiva. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí se deberían perseguir con muchísima fuerza, porque buena parte de los contenidos que son más dañinos en redes y que generan estas como realidades paralelas de sentido y conciencia a veces, o de sentido de la historia, nacen a partir de personas que están o ganando plata a través de eso, o generando un daño político a través de eso, y esas intencionalidades creo que, bueno, lo que da rabia ahí, perdona, es que estoy pensando en que lo que da rabia es que, claro, tú dices esas cosas hay que perseguirlas, ¿cierto? Porque básicamente, sobre todo en Twitter, es andar con un fósforo al lado de un pajar, ¿cierto? O sea, está ahí, es cosa de tirarlo y la cuestión va a encenderse, y yo estoy de acuerdo contigo, de que eso con intencionalidad debiese ser perseguido. Pero la gente que le pasa, en este caso Desbordes, Heraldo, o cualquier ciudadano que sufra un ataque de esas características, las redes sociales además tienen un vértigo. Creo que el otro día se lo escuché a este filósofo español, a Daniel Innerarity, que decía como que el acuerdo era que sabemos que muchas cosas son falsas, que hacen daño, pero lo aceptamos con la condición de que duren un día. Claro. Como que hay una velocidad que no es la velocidad de los tribunales. Entonces, si yo hoy día me pico porque alguien me está haciendo una jugada de esa calaña, de aquí a que darme una demanda, llega a tribunales, como que los tiempos del Estado son tan lentos. Sí, pero no son muchos. Por eso quiera recurrir a la justicia, por así decirlo, que es una manera de, no por propia mano, pero que sienta que es mucho mejor ir a que Twitter me diga al tiro si ese tweet violó las reglas, como que siento que de alguna manera la autorregulación de esta comunidad puede llegar a resarcirme antes que la velocidad de las instituciones tradicionales, ¿o no? Mira, aquí hay un ejemplo súper interesante. La Constitución de Sudáfrica, por ejemplo. A ver, nosotros en Chile tenemos todo el tema de la libertad de expresión y de información reconocida en la Constitución, y tenemos una bajada expresa además a través de la ley que regula el ejercicio del periodismo, ¿ya? Entonces, de alguna manera, todo lo que aparece en medios de comunicación está sujeto a ciertos límites, ¿ya? Porque está regulado. El problema que nosotros tenemos es justamente cuando se generan estos contenidos en plataformas que no son medios de comunicación, de manera que están como fuera de la ley, digamos, fuera del marco, ¿ya? La Constitución de Sudáfrica, en este sentido, es bien como interesante porque, sin caer como en el exceso de la regulación, reconoce la libertad de expresión que se ejerce en los medios de comunicación tradicionales, pero además dice, pero en cualquier otro medio, ¿ya? Y en cualquier otro medio, lo que al final del día, como se dice, termina dándole como el abrazo del oso a la plataforma, porque le dice, mira, al final del día también te vamos a sujetar a las reglas de los medios de comunicación, que hoy día ha sido el gran escudo también de las plataformas para un poco esquivar las responsabilidades propias del ejercicio responsable del periodismo. Esa cuestión es súper interesante. Siguiendo un poco como con el catálogo del tema de los derechos, también el tema de la privacidad, que es como el gran tema, digamos, que nos preocupa a todos los que estamos metidos en este asunto de la tecnología. Hay una obra clásica a principios de 1900 de unos jueces gringos que se llama el right to privacy, que es el derecho a estar solo, ¿ya? Entonces está esta idea de que la privacidad es eso, tu espacio tuyo, personal. Los alemanes ejemplifican esto a través del concepto de esferas, la esfera mía, la esfera de mi familia, la esfera de mi casa, la esfera de mis cosas, ¿ya? Pero hoy día hay un montón de gente súper sobresaliente que se ha dedicado a pensar esto a la luz de todos los
problemas que nos flanquean y dices, ¿sabes qué? La privacidad ya no es un derecho individual, es un derecho colectivo. Si yo renuncio a mi privacidad o por la razón que sea, alguien la invade, si la persona que está al lado mío está sujeto al mismo problema, al final la pérdida de privacidad no es solo mía, es de todos. Si alguien está renunciando a su privacidad, lo que está haciendo al final del día también es afectar las esferas de mi vida privada. Entonces ahí tú tienes otro ejemplo de un derecho que como en su concepción clásica respondía, y que en su concepción clásica respondía a dos cosas, a las intervenciones del Estado, pensemos en los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que buena parte, ¿cierto?, de las víctimas fue ubicada por los registros que los estados tenían de los ciudadanos, ¿cierto?, judíos, y también por la intromisión de la prensa, ¿ya? Entonces estaba esta idea de estar escondido. Hoy día las amenazas a la privacidad, de nuevo, vienen del sector privado. Es una amenaza diferente que al final del día nos juntó a todos y nos homogeneizó a todos y nos perfiló a todos, ¿ya? Y una gran corporación tecnológica no tiene la accountability, por ejemplo, que tiene un Estado. Hay reglas para perseguir la responsabilidad de Estado, pero yo te diría que en muy pocos países hay reglas para perseguir la responsabilidad de las empresas tecnológicas, de las gigantes. Entonces, esa es una cuestión como interesante. Sí. Y quizás otra cuestión que tiene que ver justamente como con sacudir la cabeza e imaginarse una nueva forma de entender el mundo tiene que ver con el Estado. La Constitución está pensada, ¿cierto?, como para regular ciertos aspectos del Estado, cómo nos vamos a relacionar con él, qué sé yo. Nosotros tenemos en nuestro imaginario esta idea del funcionario público, el burócrata, el Hermosillo y Quintanilla, sí. Pero el Estado hoy día, y en Chile ocurre, ha automatizado buena parte de su gestión y lo está haciendo cada día más. Hace 2 meses atrás estuvo en consulta pública la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que nos contó que en Chile hay varios ministerios que ya tienen implementadas decisiones automatizadas basadas en algoritmos de inteligencia artificial en el Estado. Cuando preguntamos, yo soy parte de un observatorio que se llama del Observatorio Público de Transparencia e Inclusión Algorítmica, cuando le preguntamos por transparencia al Ministerio de Ciencia quiénes eran estos servicios, nos contó, y la verdad es que todos los ministerios tienen al menos un software de decisión automatizada. Hay algunos súper simples, como los chatbots, que uno dice, ya, pero eso, ¿qué perjuicio le puede ocasionar a un ciudadano? Altos, considerando que es el canal a través del cual el ciudadano se comunica con el Estado. Y si funciona automáticamente te dice como, claro, que esa ventanita, esa ventanita emergente que te dice en qué te puedo ayudar. Y nunca entiende, me dice, perdón, me claro, cualquier información. Claro. Entonces, están esos que aparentemente pudieran no generarte ningún perjuicio, hasta otros más complejos, como por ejemplo la famosa tómbola del Ministerio de Educación, que no es una tómbola, sino que es un software súper sofisticado, ¿cierto?, que tú le metes información relativa, por ejemplo, a la edad de tus hijos, al número de hijos que hay en una casa, a tu domicilio, y en base a eso te asignan un colegio. Pero solamente un 60% de las personas que postulan por ese mecanismo quedan en su primera elección. Y aquí surge un derecho nuevo, que es algo que se llama el derecho a la explicación, ¿ya? Yo quiero saber por qué no quedé en la primera opción. Entonces, muchas cuestiones de las que uno ya se empieza a acostumbrar, pero que no se debe acostumbrar, es a que le respondan, no es que el sistema operó así. El sistema el algoritmo es como el nuevo Fuente Ovejuna, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que pasó con la mensajería el otro día de ONEMI, no fue una falla del sistema. No, eso no fue una falla del sistema. Eso fue una falla de la persona que administra ese contrato en la ONEMI. ¿Te fijas o no? Entonces, hoy día, los estados cada vez más van a ir automatizando su función. Entonces, la manera como la Constitución reconozca el derecho del ciudadano a relacionarse con el Estado debería ser una cuestión fundamental, ¿ya? Porque las decisiones automatizadas están fuertemente amenazadas, o dicho de otra manera, hay muchas posibilidades de que una decisión automatizada sea injusta, y el ciudadano tiene derecho a que esa decisión sea revisada, ¿ya? Entonces, ese es un tipo, yo diría que es un derecho nuevo, un derecho emergente, que es el famoso derecho a la explicación frente a las decisiones automatizadas del Estado, que la Constitución debería considerar, pero sin ninguna duda.
Oye, Davor, dale. Para poner un par de pelos más a la sopa nomás, sobre el tema anterior, sobre la privacidad, Sí. creo que la discusión constitucional, y esto es como la contextualización que conversamos antes de comenzar, Chile va a ser el primer país relativamente serio que va a hacer una constitución en paz en mucho tiempo. O sea, vamos a ser los primeros que vamos a poder tratar todos estos temas que son actuales y nuevos. O sea, hay muchos de estos temas que hace 20 años no lo estamos pensando realmente porque no eran parte de la vida. Y que podemos tratarlos de nivel constitucional. Eso es una gigantesca oportunidad. O sea, Chile puede no solamente ser ejemplo en el mundo, del mundo, sino que también se puede, o sea, podemos también meter las patas en forma muy compleja. O sea, podemos o crear grandes industrias, mercados y oportunidades para el país, o cerrarlas mientras todo el mundo las aprovecha. Y en todo eso, la pregunta de a quién pertenece el dato, el dato personal, es una pregunta relevante. O sea, si es que el dato es parte de mi propiedad, si es que el dato es parte de mi identidad, si es que yo puedo cederlo a cambio de algo, si es que es algo que se considera como intransable. Y yendo como a cómo se utiliza el dato hoy día, o sea, mediante algoritmos, por ejemplo, las mismas grandes redes y plataformas tecnológicas utilizan mis propios datos para poder entregarme información de ciertas maneras, y las maneras en las que me entrega información me terminan a mí cambiando incluso. O sea, mis datos personales son mis datos de uso de redes y qué es lo que yo veo, por ejemplo, en YouTube, se utiliza para que YouTube me construya caminos en los que me transformen en una persona que ve más videos de YouTube. Y eso a veces se transforman en caminos de radicalización, donde YouTube me empieza a mostrar cosas más conspiranoicas, porque YouTube sabe que las personas conspiranoicas ven más videos de YouTube que las personas más conspiranoicas. Que te gusta el azúcar, te da más. Y si sabe que yo puedo eventualmente ser una persona conspiranoica según los videos que yo veo, entonces ellos van a construir caminos para convertirme en eso. Ya, esa pregunta, ¿debiese el Estado, lo planteo como pregunta ahora, debiese el Estado, es una pregunta ética básicamente, ¿cierto? Política, por lo tanto, limitar la capacidad del algoritmo de seguir dándome lo que sabe que me gusta? Tiene que haber límite. Sí, pues obvio. Mira, sabes que esta es una pregunta bien densa. Lo primero que diría aquí, mira, el año 2018 Chile incorporó a la garantía constitucional del 4, la privacidad, ¿cierto? Sí. La frasecita y el derecho a la protección de datos personales, el que será regulado por ley. Entonces hace, ¿cierto?, esa remisión para el desarrollo del contenido de esa garantía en una ley. Chile ha estado 10 años discutiendo sobre regulación de protección de datos personales. Yo diría, a ver, si hay algo que yo defendería, digamos, onda pintura y guerra en la Constitución que vamos a dejar atrás, es este artículo, que es una conquista súper reciente y es una conquista de la sociedad de la información, pero también como punto de partida, quizás, ¿ya? Como ni un paso atrás, pero con todo el potencial de ser un punto de partida, ¿cierto?, para una mejor regulación. Hoy día Chile tiene en el Congreso un proyecto de ley súper bueno, y a mí me gusta contar esta parte de la historia porque es un proyecto de ley que en términos de pedigrí político es muy bueno. Es un proyecto de ley que se elaboró con la sociedad civil, con la industria y con la academia, ¿ya? El Ministerio de Economía en su momento generó mesas de trabajo donde todos los integrantes estuvieron absolutamente de acuerdo con los lineamientos que se tenía que lograr. Básicamente porque Chile hoy día es una economía sumamente abierta. Hoy día Chile, los empresarios en Chile compiten con el mundo entero. Y hoy día el estándar global es muy superior al estándar de la regulación vigente en Chile, ¿ya? Entonces, eso ha hecho que básicamente si uno está metido en la industria donde se hace tratamiento de datos personales, uno tenga que estar jugando con las reglas de los otros competidores, ¿ya? Entonces, aquí hay un tema en que uno, desde la perspectiva legal, está súper rezagado, y desde que se reconoció este derecho en la Constitución, el mecanismo que ha tenido ha sido el recurso de protección, que ha hecho mucho. Lamentablemente la jurisprudencia no ha sido todo lo buena o todo lo homogénea que uno quisiera, pero peor es nada, como se dice, ¿ya? Y como un poco lo planteaba Davor, a ver, aquí no hay dos lecturas, digamos. Los datos personales son información que le pertenece al individuo, y en el mundo civilizado, digamos, donde este tema está súper regulado, uno tiene el control sobre sus datos, ¿ya? Y esto se traduce en que uno pueda ejercer un derecho de acceso, es decir, preguntarle a alguien, ¿cómo tú obtuviste esta información?
a cancelar los datos que están en poder de otros, a rectificarlos cuando estos están mal, o a oponerse derechamente a ciertos tratamientos que son perjudiciales o que son derechamente ilegales, ¿ya? Y en ese sentido, yo te diría que desde la perspectiva como la doctrina jurídica está súper superado ese tema, digamos. Esto es propiedad del titular de la información. Lo que algunas personas discuten y sobre todo, y aquí tiene que ver esto también como con visiones de mundo, cuando a mí me toca explicar en los módulos introductorios sobre los temas de protección de datos, uno siempre explica el modelo europeo, que es el modelo predominante en América Latina, que es un modelo de protección. Y yo diría que buena parte de este modelo de protección ha ido de a poco colonizando incluso a Asia, ¿ya? En el foro de la PEC, que es de hecho los participantes se llaman economías. Las economías en la PEC están trabajando en una especie de acuerdo transfronterizo que emule de alguna manera las reglas que hay en la Unión Europea, del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Lo que en términos políticos yo lo considero un éxito diplomático, ¿ya? Versus el otro mundo que es Estados Unidos. En Estados Unidos prácticamente, y producto de las políticas defensivas, ¿cierto? Es muy difícil entender la idea de privacidad como se entiende en el resto del mundo, ¿ya? Porque la privacidad está supeditada al final del día a la seguridad nacional, ¿ya? En Estados Unidos no hay reglas de protección de datos, salvo algunas leyes, digamos, a nivel de Estado federal y altamente como granulares, es decir, protección de datos en telecomunicaciones, protección de datos en materia de consumidor, no hay un cuerpo general. Entonces, en lugares como Estados Unidos, el dato personal se entiende quizás como una contraprestación con mucha más claridad, que a diferencia como se entiende en otra parte del mundo donde es un atributo de uno que uno tiene derecho a controlar. Oye, Dani, nos queda poquito tiempo y hay Sí. una pregunta que es ineludible, que es la pregunta seguramente que hoy día mucha gente se hace cuando le hablan de constitución digital o de qué manera las nuevas tecnologías van a estar incorporadas en la Constitución, que es, ¿tenemos o no derecho a Internet? ¿Cierto? O algunos incluso han hablado de Internet como derecho social, o sea, así como se asegura educación, más allá de las particularidades, ¿cierto? Y prevenciones que hicimos al principio, así como se asegura educación, salud, no sé, vivienda, infraestructura, recursos naturales. Bueno, este es un recurso no natural, pero parece que sin el cual hoy día nuestras competencias para navegar la sociedad contemporánea se ven severamente limitadas. Por ejemplo, a propósito de lo que hablabas tú de analfabetismo digital, una persona que no tiene internet hoy día y por lo tanto no puede sacar su clave única y hacer trámites, tiene que ir a exponerse, ¿cierto?, al banco. Estoy poniendo un ejemplo así nomás, pero me imagino que el día de mañana, mientras más se digitalicen ciertos trámites y ya llegue el momento, así como desaparece el papel, desaparece la consulta presencial y todo se hace online, me imagino que en ese momento es porque ya dimos por hecho que la penetración es total, y si ya la penetración es total, pagando por un servicio llamado BTR, WOM, lo que sea, de ahí hay un paso a que se empiece a asegurar como una especie de derecho. Bueno, hay distintas nociones de derecho social. Hay uno que diría que la idea es que se garantice que esté la conexión, no necesariamente que el Estado te pague la cuenta, pero seguramente a otros dirán, no, debe ser un derecho desde el punto de vista de que incluso el que no puede pagarlo tenga acceso a Internet. Yo creo que Cristóbal, si te toca estar en la convención constitucional, va a ser una discusión ineludible. Yo creo que es, como dicen, una sandía calada, digamos. Esta discusión sí o sí va a aparecer en el catálogo de garantías. ¿Qué piensas? Yo pienso que sí debería reconocerse de alguna forma, digamos, no tengo la nomenclatura específica para proponerle en esta conversación, pero pienso que es de los temas que sí hay que incorporar en un catálogo constitucional. Hoy día, cuando nosotros hablamos del derecho a la conectividad, básicamente lo entendemos como un derecho llave que sirve en el fondo para el ejercicio y goce de los otros derechos. Tú ahí enumerabas una lista, pero hoy día la conexión te sirve no solo para educarte, no solo para trabajar, no solo para acceder a una atención de salud, no solo para ejercer tu libertad de informarte, para ejercer tu derecho de propiedad, si quieres usar el mercado digital, incluso para amar, si quieres conocer a alguien
¿Te fijas? Entonces hay distintas dimensiones de la privacidad, perdón, de la conectividad que hoy día afectan, digamos, el desarrollo humano. Pero yo aseguro la conectividad, así como aseguro que hay alcantarillado, que es una cosa, la red, por así decirlo, déjame con mi limitación conceptual en este sentido, yo lo que aseguro es el acceso a la red. Bueno, una vez que la red esté, tengo que pagar la cuenta. Eso es lo que te iba a decir. Esta es la conversación, digamos, primaria, ¿ya? Si uno empieza, digamos, a meterse en la profundidad del tema, quizás la segunda derivada de esto es, bueno, esto va a ser un derecho programático, esto va a ser un derecho que el Estado va a hacer todo lo posible para que las personas lo logren, o va a ser un derecho social, ¿cierto?, donde el Estado va a definir en su presupuesto ciertos montos para entregar conectividad a ciertos lugares. Esta cuestión es particularmente interesante. Mira, la Constitución de México, una constitución del año 1917, una constitución súper antigua, pero que ha tenido una serie de adiciones y es como lo que diríamos hoy en día, la típica constitución lista de supermercados, está llena de cosas. Sí. Y esa constitución lo que hace es reconocer el derecho de los mexicanos a la sociedad de la información y les asegura banda ancha. Eso es un error, digamos, porque en el fondo lo que hace ahí es reconocerle casi que un estándar de conectividad. Hoy día el estándar en Chile está regulado por un decreto supremo que va diciendo qué es lo que se entiende por banda ancha dependiendo la potencia, ¿cierto?, de las redes que existan. Yo creo que eso sería un error, ¿ya? Pero la discusión de la provisión del derecho a la conectividad pienso que es ineludible. No estoy tan clara si esto necesariamente tenga que idearse como un derecho social, básicamente porque en Chile hay una buena distribución del espectro radioeléctrico. Y aquí también aprovecho de hacer un pequeño zoom. La Constitución paraguaya regula también en su texto la distribución del espectro radioeléctrico, que es como la condición de base, ¿cierto?, para que exista conectividad. Y en ese sentido es una cuestión que puede sonar súper técnica, pero que es importante tener en mente porque el efecto igual, la tecnología tiene, como decíamos al principio, nosotros podemos ver la tecnología bajo su mejor luz. Y cuando la tecnología se administra bien, produce un efecto igualador entre las personas inmenso, ¿ya? Para producir ese efecto igualador, una buena distribución del espectro radioeléctrico es esencial, ¿ya? Entonces, aquí la conectividad no solamente está dada por los buenos deseos de que ojalá llegue a todo el mundo, sino que porque el Estado entienda bien cuál es la mejor manera de organizar sus bienes públicos en beneficio de la mayoría. Oye, Daor, ¿tú cómo lo veís? Me queda claro, Dani, o sea, tú estás en una posición que consideras que sí, pero que tampoco puede transformarse como en el caso de la banda ancha, de que el estándar sea... Claro, te cacho. Daor, ¿tú cómo veís eso? ¿Le veís agua en la piscina para una consagración de un derecho de ese tipo? Yo creo que sí, y creo que hoy día Internet no es tan diferente al alcantarillado como una cosa necesaria para la vida moderna, ¿no es cierto? Bueno, y a veces funciona como alcantarillado por una de las cosas que se postean, pero hoy es vía para hacer ciudadanía, es vía para hacer sociedad, es vía para relacionarse con el Estado, es vía para que el Estado se relacione contigo. Creo que es bastante importante. Y también estoy de acuerdo de que exagerar en sobredefinir las cosas dentro de la Constitución, eso generalmente es un error, sino que hay que dejar las cosas generales para que cosas, sobre todo como estas, que van cambiando muy rápido en el tiempo, puedan ser fácilmente adaptadas por la regulación y por la legislación, según corresponda. Y de esa manera poder hacer lo realmente importante, que lo importante no es que las personas estén conectadas, sino que lo importante es que las personas puedan realizar todas las cosas que pueden y quieren hacer y necesitan hacer, para la cual necesitan estar conectadas, ¿no es cierto? O sea, claro, al final... En este caso como el agua, por ejemplo, todos necesitamos agua, ¿cierto? Pero yo tengo que pagar la cuenta del agua. Si yo no puedo pagar la cuenta del agua, me la van a cortar, ¿cierto? O sea, sí. Por eso ponía el ejemplo de puedo alegar de que la cuenta es muy alta, puedo alegar de que por culpa de que la empresa es privada no existen los subsidios necesarios, ¿cierto? Y una conversación que también se va a dar en esas áreas. Por lo tanto, por eso me parece interesante analogarla, el Internet en este caso, a los otros derechos sociales, porque pareciera que la discusión en el fondo es la misma. Es el derecho social, en este caso, una garantía de acceso a un cierto estándar o al acceso mismo, ¿cierto? Que sea la red, como la alcantarilla, o es
el aseguramiento a que lo vas a tener con independencia de lo que diga tu cuenta corriente con independencia del ingreso. Sí, creo que ahí hay una diferencia que puede ser... Sí, quizás yo lo equipararía quizás más a un servicio como el de salud, ¿cachai? Tú no tienes un médico, una enfermera, una TENS en tu casa, pero tienes un consultorio cerca. Quizás hay lugares donde, pensemos en las zonas rurales, quizás hay lugares donde efectivamente la cobertura no va a poder llegar, pero tú sí puedes tener un centro que ilumine ciertos lugares cerca de donde vives, ¿te fijas? Entonces tú te puedes acercar a esos lugares y quizás hacer trámites. ¿Te fijas? Claro, o sea, claro. En el fondo, esto tiene que ver, yo creo que aquí los constituyentes van a tener que tener alta imaginación y calle, como para imaginarse las cosas que pueden pasar en este tipo de discusiones. Oye, los tengo que... podría seguir yo una hora más conversando de esto, me parece fascinante, pero estamos ya en la hora, que es como lo que nos dicen, que no hay que pasarse porque después ya la gente apaga el canal. Sí. Así es que quiero agradecerles, quedaron muchas preguntas, pero está bien, la idea no es llegar a conclusiones necesariamente, y si llegamos a la convención, Dani cree que te vamos a llamar para que nos ayudes a ver cómo... A pensar, a imaginar. Sí, porque en la redacción también y en la manera como se aproxima uno conceptualmente a estos debates, ahí reside parte importante finalmente de nuestras coincidencias y discrepancias, que es normal que las hayan. Les agradezco 1.000.000, gracias Daniel Saror por estar con nosotros, una experta mujer joven, además tremendamente talentosa, con una capacidad de comunicarlo, además envidiable, así que estamos muy, muy contentos de que haya estado con nosotros Dani en este primer programa. Y Davor, muchísimas gracias también por ayudarme aquí. Yo me declaraba un poco ignorante en estas lides, pero me parece que tú nos ayudas también a iluminar las áreas opaces y oscuras, siempre con mucha información al día de lo que está pasando aquí y en otros lados. Así es que les agradezco muchísimo y nos estamos viendo seguramente en una nueva conversación. Que estén bien. Chao. Chao. ¿Qué hago ahora?